oportunidades, pensar en nuestro proyecto original como si fuera literalmente un negocio de tacos. Necesitamos ciertos elementos para comenzar un negocio de tacos, necesitamos carne y que sea de buena calidad. Entonces, primero que nada, nosotros vamos a ser exitosos en la medida de la calidad que ofrezca nuestra música, porque la competencia es muy alta. En cualquier ámbito, en el rock, en el pop, necesitamos componer canciones de calidad que se distingan de todas las canciones que andan por ahí, bueno, que se parecen o que por alguna razón comercial ingresan a la radio, etc. Entonces tenemos que competir con calidad y también tenemos que competir con cómo se maneja la industria musical, que muchas veces no tiene nada que ver con la calidad. Pero nosotros necesitamos tener la calidad suficiente para competir. Eso es lo más importante. Entonces nuestro negocio necesita calidad, pero después necesita publicidad, necesita promoción, necesita inversión. Y si el país, por la situación en la que estamos, no nos puede proporcionar esos elementos para invertir en nuestro proyecto, entonces nadie más lo va a hacer si nosotros no asumimos esa tarea. Desde subir la música a las plataformas. Ahora en esta generación yo creo que los músicos somos muy afortunados porque podemos lanzarnos de manera independiente a promocionar nuestra música. Podemos literalmente tener nuestro propio negocio de tacos. Ya no necesitamos de las disqueras, ya no necesitamos que alguien nos descubra y lleve nuestras carreras como se solía hacer en el pasado. Ahora cualquier persona puede subir a Spotify, a iTunes, un disco. Eso, bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, porque sucede lo que pues muchas veces nos quejamos. Y bueno, en algún momento escuché decir a Ted Joy, a un gran conferencista de música y escritor, que lo que está pasando en estos tiempos es el síndrome del escucha confundido. Porque hay tantas cosas, tanta propuesta de música, mucha de ella avalada por disqueras y otra no, otra lanzada de manera independiente, que el escucha ya no sabe qué escuchar, ya no sabe qué es bueno, ya no sabe qué es malo. Entonces tenemos que luchar incluso contra este síndrome del escucha confundido, porque muchas veces va a preferir cierta música, aunque no tenga la calidad de la música que nosotros ofrezcamos, o la honestidad, y la va a preferir simplemente porque está respaldada por una campaña publicitaria con más recursos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que competir como líderes de nuestro proyecto. Y eso es otra cosa importante de la que quiero hablar. El abanico de la música, en efecto, es muy amplio. Podemos ejercer el profesionalismo de la música de muchas maneras, acompañando, perteneciendo a una banda, dando clases, etc. Sin embargo, nada de eso se va a comparar con componer su propia música, con establecer su propia identidad en la música y compartirla con el mundo. Y este mundo necesita más creadores que intérpretes. Sin embargo, hay algo que falla en el sistema, que la mayoría de los graduados de universidades va a ser intérprete y no creador. Entonces podemos estar en bandas, podemos estar en una banda durante 10 años, pero nadie sabe nuestro nombre, nadie sabe cuál es nuestra posición y qué es lo que queremos decir nosotros a este mundo con el lenguaje de la música. Cada uno de nosotros tiene su historia, tiene su experiencia, y la experiencia es algo que nos distingue a todos. Nadie ha vivido lo mismo que otra persona. Y eso lo tenemos que plasmar de alguna manera en el medio que elegimos para expresarnos, que es la música. Yo me di cuenta porque durante muchos años ejercí la música de manera profesional, de manera digna, pero de manera anónima. Y
y bueno, es fuerte lo que digo porque, bueno, tocaba en eventos privados, daba clases, tocaba a lo mejor en un grupo, acompañando cantantes, y de repente me di cuenta que a la gente no le importaba mucho si era yo u otra persona. O sea, en un evento privado, por ejemplo, en una fiesta, tocando, podía ser yo o podía ser cualquier otro músico profesional con la capacidad de ejercer ese trabajo. Entonces me di cuenta que había cierto anonimato en lo que yo estaba haciendo. ¿Qué tanto estaba contribuyendo a la sociedad? Desempeñando el papel de esa pieza del engranaje total, qué tanta importancia tenía en la sociedad. Y fue entonces cuando decidí hacer mi propia música, asumir el liderazgo de mi propio proyecto y lancé mi primer disco de Watcher en el 2012, y pues las cosas comenzaron a cambiar, porque la gente empezó a escuchar lo que yo tenía que decir por medio de una composición, por medio de una improvisación. Y a partir de entonces pues fue muy diferente, porque bueno, todos nosotros creo que compartimos eso, en nuestros conciertos, en nuestros discos, pues la gente sabe que somos nosotros, porque en el jazz es así. La gente conoce a la persona, muchas veces el proyecto tiene el nombre de la persona, entonces empiezas a establecer tu identidad como persona en la música. Entonces yo creo que hay que distinguir el ser líder de tu proyecto, el componer tu propia música y ser un profesional de la música. Esa pregunta se la van a tener que hacer ustedes cuando salgan de aquí, porque en ese momento van a tener que empezar la carrera de manera profesional, anónima, o de manera que puedan ser líderes de su propio proyecto. Es una decisión difícil, pero repito, el mundo necesita más creadores que intérpretes. Vivimos en una sociedad que consume covers por excelencia, en todos los estilos. En música clásica, ¿no? Vamos a escuchar a Beethoven, vamos a escuchar a Mozart, vamos a escuchar a Bach. Cualquier compositor nuevo tiene que luchar literalmente contra corriente para que la gente escuche su música, ¿sí? Por lo menos para que la escuche, y después para que le guste, pues va a estar todavía más difícil, porque estamos acostumbrados a escuchar lo mismo de siempre. En el rock pasa lo mismo, en el pop, en el jazz, muchas veces tocamos los estándares, porque esa es la base del aprendizaje del lenguaje en el jazz. Pero en algún momento tenemos que ser más creadores que intérpretes. Si ahorita son 9 intérpretes, de 10 músicos son 9 intérpretes para un creador, tendría que ser un creador más bien 9 creadores para un intérprete. Es decir, que la interpretación se vuelve una especialización. Si la gente quiere escuchar covers, entonces que vaya a escuchar a este grupo que toca covers nada más. Entonces, parte de la contribución que tenemos que hacer a este país y a este mundo es asumir el liderazgo de nuestro proyecto y componer nueva música, ofrecerle al mundo nueva música que consumir, y que el mundo pues sea capaz, el público sea capaz de distinguir lo que es una composición honesta de lo que es una composición deshonesta, porque no hay bueno o malo en la música y en el arte. Esta conversación siempre nos lleva a la controversia: ¿qué es bueno y qué es malo? Yo diría que hay dos tipos de música: la que se hace de corazón, la que se siente, y la que no se siente, la que se hace pensando, la que se hace pensando en conceptos, en teoría, en escalas, en acordes, o la que se hace escuchando en tu cabeza. Y bueno, de eso voy a tener la oportunidad de impartir una clase mañana. Espero verlos ahí. Voy a hablar sobre esto que es muy importante, la música como lenguaje.
Y bueno, no sé si estoy en tiempo. Y pues hice precisamente un artículo, no sé si conocen la revista Music Life. Tuve la oportunidad de hacer un artículo que habla precisamente de eso, el jazzista en México. Bueno, que se puede extender a el músico en México. Ahora los jazzistas nos estamos uniendo, estamos haciendo una comunidad que se llama Jazz MX, precisamente para crear vínculos entre todas las instancias que promueven el jazz y poder llevarlo a otro nivel. Creo que ¿cuántos de ustedes piensan dedicarse al jazz? Bueno, el jazz entra dentro de lo que es entra dentro del abanico de la música contemporánea, ¿no? Pero bueno, yo siento que la música bien hecha, la música hecha del alma, la música que no tiene propósito comercial, siempre lucha para obtener mayor demanda, para ser más escuchada, porque los espacios publicitarios, la radio, la televisión, los medios de comunicación masivos se dedican a promocionar solamente la música popular, la música trending, la música que les conviene, o los que metieron payola. Y muchas veces la música hecha del alma no tiene la oportunidad de entrar. Por eso es que tenemos Spotify, tenemos iTunes, porque cualquiera de ustedes puede hacer un disco y ser escuchado con una suficiente buena campaña publicitaria. Entonces creo que como líderes de proyecto tenemos que comenzar con la ideología de invertir en el proyecto. ¿En qué necesitamos invertir? Pues en hacer un disco con nuestra música, para empezar, porque en muchas industrias si no tienes un disco, pues todavía no existes de alguna manera. Entonces, tienes que invertir para hacer un disco. Yo invertí una gran cantidad de dinero que vino de mi bolsa para hacer mi primer disco. Y bueno, mucha gente no lo cree o dice, bueno, pero ¿por qué tú tienes que invertir? Yo no lo veo como algo malo. Al contrario, yo lo veo como algo bueno porque yo tengo el control de mi obra y tengo el control de cómo se promociona y qué tan bien se promociona. Si tú delegas esa tarea a una disquera, a lo mejor lo van a tener ahí arrumbado y no lo van a promocionar como tú lo promocionarías. Entonces, tienes que hacer un disco, pero tienes que guardar una cantidad para hacer un disco y la misma cantidad duplicarla para la campaña de publicidad o promoción. Porque ¿cuántos discos hay que se hacen y no se publicitan? Se quedan guardados en un cajón y nada más los oye pues nuestra abuelita, nuestros primos. Entonces tenemos que guardar establecer una estrategia publicitaria para dar a conocer nuestra obra. Y a partir de entonces se van a empezar a abrir las puertas. Ese disco pues va a poder ingresar a festivales, o por lo menos a ser considerado para festivales, para tocadas que representen un mayor beneficio. Tenemos también dos escenas, la escena del club, en donde se gana poco porque el lugar es pequeño. Tenemos la escena de los espacios públicos, de los festivales culturales que tienen presupuestos pues mucho más extensos, mucho más grandes. Entonces también tenemos que saber a qué le tiramos, qué es lo que queremos. Muchas veces entramos a la escuela soñando en querer ser músicos y no sabemos ni siquiera lo que implica. Cuando situamos ese sueño en un contexto social, descubrimos que hay muchas cosas que no tienen nada que ver con música que también tenemos que hacer, y aunque no nos guste, debemos de hacerlas. Yo, por ejemplo, asumo el management de mi propia carrera. Se han acercado algunas personas para ayudarme. Obviamente cobran un porcentaje de todas tus tocadas, incluso de las de los clubes, porque hay que firmar exclusividad. Entonces yo no he querido hacerlo y soy libre. Y sí, a veces no tengo
las suficientes tocadas, pero lo atribuyo a mi falta de tiempo para promover, por ejemplo. Entonces, si yo distribuyo un tiempo del día para promover, contestar los correos, buscar fechas, mandar el disco, no importa que ya tenga 3 discos míos, tengo que decirle a la institución que tengo 3 discos y que he hecho tal cosa y mandar mi currículum. Es como empezar de cero cada día, porque muchas veces cambia el presidente o el director o la persona encargada de programar los festivales y tienes que volver a empezar de cero con la nueva persona que asume ese cargo. Entonces es una lucha constante, no hay que cansarse, y los resultados van a ir proporcionalmente conforme al trabajo que ustedes tengan. Creatividad, ¿la aplican a la música? Bueno, pues también podemos aplicarla al management, no solamente a hacer música. Entonces hay que ser creativos en todo. Bueno, pues hasta aquí mi ponencia, y muchas gracias por escuchar, y bueno, esperamos a las preguntas. Muchas gracias al maestro Alex. Ya escucharon algunos puntos a ustedes a lo largo de sus clases. Sus maestros también han hecho énfasis en muchas cosas que ha comentado el maestro Alex, entre ellas el asunto del marketing, todo lo que es el asunto de la venta de esto, pero principalmente algo que me gustaría remarcar mucho de lo que ha comentado el maestro Alex Mercado radica en la cuestión de la creatividad. Comentábamos al inicio la cuestión de que hay necesidades que tiene México particularmente, y una de las grandes necesidades sí es la creatividad, es la composición, es el dar algo nuevo, porque eso es algo que está matando justamente a la industria en México. Y ya lo hemos comentado en ocasiones. Ahorita el rock en México, para los que no se van a dedicar al jazz, el ámbito del rock, sabemos que el rock no está proponiendo nada nuevo, le falta mucha calidad, el pop igual, y las industrias, los estilos emergentes también tendrían ahí una gran fortaleza si tuvieran esta creatividad, y lo que dice el maestro Alex es muy importante, en el sentido de que siempre hablamos de que es la calidad de lo que están ustedes ofreciendo. Primero, sí, saber lo que están ustedes haciendo, para eso están ustedes estudiando aquí. Pero segundo, la parte importante es la honestidad de saber que eso que estoy aprendiendo tengo que utilizarlo de manera honesta, empezar a crear música que proponga, que diga algo, que realmente esté comprometido con lo que estoy haciendo, y si tiene que ver con lo que está a mi alrededor socialmente, ligado a eso. Si tiene que ver con lo que yo estoy viviendo también personalmente, también, pero tiene que ser un lenguaje que realmente refleje la honestidad de lo que ustedes están viviendo, y ese es un plus, y el plus de la calidad de lo que ustedes van aprendiendo a lo largo de sus carreras, que para eso están aquí justamente. Vamos ahora a presentar a Matías Carvajal García. Es compositor, arreglista, pianista, guitarrista, bajista y cantante de diversos grupos musicales: Matois, música fusión, Tagle 40, pop, con 2 discos, su jazz ensemble y más recientemente su proyecto solista como cantautor, donde además de liderar, diseña todos los materiales gráficos y de arte de las más de 8 producciones discográficas que ha realizado. Ha trabajado en la producción radiofónica de diversas estaciones de los grupos Imer y Radiópolis, y realizado colaboraciones con estaciones de radio como 620 y Radio Fórmula. Ha conformado, curado y participado varios grupos colectivos multidisciplinarios de fotografía digital, teatro interactivo, investigación y escena. También ha incursionado en la producción teatral, diseño de iluminación, montaje, dirección escénica, dirección de audio y sonorización teatrales, y también en la logística y producción de eventos y conciertos. Es promotor y programador cultural en la Fundación Sebastián AC, de la cual es secretario general. Le cedo la palabra a Matías Carvajal. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Cuando me hicieron el favor de invitarme y me dijeron con quién iba a estar yo sentado, agradecí que no hubiera un piano de por medio, porque ahí sí llevo las de perder con estos talentosos maestros, pero yo quisiera platicarles y compartirles un poquito
una serie de experiencias a lo largo de pues, más de 20 años de dedicarme a la música. Yo soy un producto realmente yo creo que de la necedad, porque yo empecé con un gusto por la música, un poquito sin saber bien hacia dónde me quería dirigir, sin saber bien ni siquiera si me quería dedicar a la música. Yo de formación profesional, de lo que yo estudié 2 años de arquitectura, después diseño industrial, y la música siempre fue mi gusto, primero pues, como afición, desde la prepa con un grupo de amigos, un grupo de covers, con el primer propósito pues, de destacar entre el grupo de compañeros de la prepa, de ver que ligábamos, porque pues, los músicos ligaban más, y no es cierto. No es cierto, porque durante la fiesta, mientras tú estás tocando, los que están ligando son otros. Posteriormente, bueno, me di cuenta, gracias a esta experiencia de un grupo en el que pues, tocábamos covers, tocábamos música de otros músicos que alguien ya había hecho, pues hubo mucho aprendizaje de cómo está hecha cierta música, cómo está estructurada, cómo realizar, por ejemplo, el orden para una tocada, el orden de las canciones, porque ya sabíamos, no, pues aquí tenemos que meter tal canción porque es la que más prende, y después vamos a meter una balada y así. Desde cosas que en un principio podían parecer muy simples o muy sencillas o muy lógicas, hasta cosas que uno de repente no se imagina que son parte del oficio de ser músico. Por ejemplo, cómo cargar un amplificador o un bafle sin lastimarte, aprender que un alto porcentaje del oficio de músico es de mudancero, de andar llevando y trayendo cosas, de andar cargando los instrumentos. Entonces, desde ahorita les digo, procuren dedicarse a un instrumento o que ya esté en la sala, como es el caso de los pianos, o que sea ligerito de cargar, porque lo van a cargar para todos lados. Después empecé ya de manera un poquito más profesional a acercarme al mundo de la música en cuanto a la producción radiofónica, y ahí fue donde descubrí que me gustaba, que tenía yo una beta creativa para hacer música original, con lo poco o las pocas herramientas que tenía en aquel entonces, y dije, bueno, pues tal vez sí sea lo mío esto de la música, me voy a meter más en serio. Tuve la oportunidad de trabajar en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio. Entré pues igual